Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a Venezuela News y también a este espacio de Contexto Com. Como siempre, la invitación es a que se suscriba a nuestro canal de YouTube si todavía no lo ha hecho. Le den like a este contenido, lo comparte, deje sus comentarios porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos de que este y otros contenidos nos interesan. Este es nuestro primer programa del año 2025 y lo hacemos con un invitado de lujo, el profesor Vladimir Adrianza, investigador, columnista, también analista político e internacional, quien atiende a prestigiosos medios de comunicación, entre ellos a Venezuela News, para revisar un comienzo bastante complejo del año 2025, un año que no ha querido comenzar así, que es el resultado de la última fase, el tramo final de 2024, que también ha estado marcado por sobresaltos y en donde se dibujan una serie de proyecciones, a veces no las mejores, las más optimistas, pero bueno, vamos a aprovechar su visión holística de los acontecimientos que también vamos a revisar y vamos a empezar por Venezuela. Pero antes, saludos profesor y feliz año. Buenos días, feliz año a ti, a toda la gente de Venezuela News, los mejores deseos para este año, que vaya, que hacen falta. Y hace, Bueno, y mucho éxito, Carlos, por como siempre, estás marcando pauta. bueno, que sigan siendo así buenos deseos para todos y que sigamos teniendo la ocasión de encontrarnos en estos espacios y seguir desarrollando una comunicación alternativa contrahegemónica y ofrecer a la audiencia eh, visiones e interpretaciones alternativas. Como lo decía, queremos comenzar por Venezuela, por el contexto venezolano. Estamos a pocos días al momento de grabar esta entrevista de la fecha del 10 de enero, la cual se ha querido desde cierta narrativa, cierto interés político, en el caso de la extrema derecha, de marcar como un parteaguas, una hora definitiva en donde prácticamente se marca la transición supuestamente entre la revolución bolivariana y el comienzo de una era que ellos han marcado como de libertad, pero una libertad que ha estado envuelta en una narrativa, un relato signado por la tensión, signado por la confrontación, amenazas de violencia. Mientras tanto, la realidad del país es como la vemos allá al fondo, es de tranquilidad, de normalidad, pero a veces la realidad y el relato mediático no tienen por qué ser coherentes, al menos desde esa intención de crear visiones o relatos alternativos. Hecho este preámbulo, te quiero preguntar de manera sencilla, ¿cómo ve la actualidad, la cotidianidad de Venezuela hacia el 10 de enero? ¿Va a suceder algo extraordinario o no? Bueno, lo primero que hay que decir es lo siguiente: el gobierno nacional, el Estado venezolano, está tomando todas las acciones necesarias para garantizar que el día 10 suceda lo que tiene que suceder. Es decir, que el día 10 de enero se dé la toma de posesión, la juramentación para un siguiente mandato, un tercer mandato del presidente Nicolás Maduro. Presidente Nicolás Maduro, del cual yo tengo que decirlo de esta forma, que yo no tengo la más mínima duda de que fue el ganador contundente de las elecciones del 28 de julio. Y lo digo no solamente por haber estudiado el tema, sino por importantes informaciones de fuentes acreditadas que no puedo revelar en público, que me hacen pensar que todo lo que se ha dicho en materia de que él ganó, con el margen que ganó, con la votación que ganó y con el aval de un sistema que es un sistema prácticamente infalible desde el punto de vista de su capacidad de auditoría y todo lo demás, definitivamente es el ganador de las elecciones, no hay duda al respecto, y él, por razones lógicas, tiene que juramentarse para ese tercer mandato el día 10 de enero. Por supuesto, lo va a hacer en la Asamblea Nacional de Venezuela, en el Palacio Federal Legislativo, justamente delante de los principales eh, actores, por decirlo así, los poderes públicos nacionales, los principales, las direcciones, los diferentes otros poderes públicos son, recordemos que en Venezuela son 5 poderes públicos, y evidentemente eso no debería tener ninguna alteración.
Ahora bien, eso no quiere decir que en el marco de esta campaña que se le ha hecho a Venezuela, nosotros llevamos, querido Carlos, 25 años, y hay que decirlo así, 25 años de una agresión continuada en contra del país. Estamos entrando en el año 26 y esa agresión continuada pasó primero por toda una guerra de cuarta generación que fue mediática en todos los aspectos con las tecnologías de la época, en la década, la primera década del 2000, por varios golpes de Estado. Uno, el golpe del 11 de abril es más conocido, luego el sabotaje petrolero, luego los intentos de Guarimba, se derrotó la oposición en el marco de lo que fue el referéndum que se convirtió en reafirmatorio, pero nunca cesó definitivamente el ataque en contra del presidente Hugo Chávez. Y yo soy de los que pienso, creo que lo dije alguna vez en uno de tus programas, y lo ratifico ahora, que el presidente Chávez fue eliminado, fue asesinado, definitivamente, y algún día se sabrá cómo fue los detalles más de fondo de ese asesinato. Entonces, evidentemente, Venezuela, primero en ese tiempo, luego entramos en un periodo de una guerra de desconocer el Estado, que es una guerra irregular, el concepto de una guerra irregular, y luego de eso entramos en este periodo desde 2014 para acá, 2013, 2014, 2015 particularmente, donde los Estados Unidos han definido a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional y a su política exterior. Todo esto nos hace entender que hemos vivido un conjunto de etapas en esa guerra híbrida, como yo prefiero utilizar en este caso el concepto del enemigo, porque hay que decirle que son enemigos los que atacan a Venezuela. Y en ese concepto de la guerra híbrida ha habido una mezcla de elementos convencionales y no convencionales, en los cuales podríamos decir que esa guerra híbrida ha tenido varias etapas o varias partes. Y ahora, a partir del 28 de julio, estamos entrando en otra faceta de esa guerra híbrida que se ha caracterizado por un uso intensivo del marco cibernético y por un uso intensivo de lo que es el concepto de la guerra cognitiva. Pero es la misma guerra, es el mismo concepto de guerra. Y ese concepto de guerra no ha cambiado. Y no ha cambiado. En este momento estamos bajo ataque. Venezuela está bajo un ataque no solamente mediático y misericordia, que empieza por ahí por el Día de los Inocentes, el 28 de noviembre, 28 de diciembre, perdón, se empieza a incentivar y ahorita está en su clímax. Hay un conjunto de expresidentes, todos una partida de bandidos, que hay que decirlo así, de varios países sudamericanos, presionando al gobierno nacional para acompañar a un señor que no ganó las elecciones aquí en Venezuela, pero es parte de la componenda que ha hecho ¿quién? Que ha hecho Washington y todo su entorno para justamente empañar las elecciones en Venezuela, para intimidar al Estado venezolano, para hacer quebrar el espíritu de unidad del pueblo venezolano y su Fuerza Armada Nacional y sus fuerzas policiales, pero sobre todo para quebrar justamente a todos aquellos que puedan defender al país, civiles y militares, particularmente a la Fuerza Armada Nacional. Ese mensaje, así lo veo yo desde este punto de vista. Venezuela deberá alcanzar lo que tiene que alcanzar para el día 10 de enero, pero y eso no quiere decir, como lo ha dicho Diosdado Cabello y otros altos personeros del Estado, fíjate que digo el Estado y no del gobierno, definitivamente que no podemos bajar la guardia. O sea, Venezuela está bajo amenaza. Eso no es mentira. Venezuela ha estado en guerra durante 25 años. Es una guerra, una mezcla de guerra convencional con no convencional. Por eso es que yo llamo una guerra híbrida. Y definitivamente no hemos salido de otra, estamos en otra etapa de esa guerra. La guerra que tiene una presión mediática, una presión diplomática, una presión imperial, porque indiscutiblemente hay que verlo así, y sobre todo que refleja el,
los intereses de los Estados Unidos, los intereses de los grandes grupos económicos de los Estados Unidos, los intereses del Estado profundo de los Estados Unidos. Por eso es que yo no creo en ese cuento, y tengo que decirlo así, perdóname la forma de expresarlo, ese Dígame, Cristian. cuento de que Joe Biden se está portando mal porque Donald Trump se va a portar mejor. Yo definitivamente yo no creo en eso. Y siento que algunos compañeros han como creado esperanza, sobre todo en las declaraciones que dieron en diciembre en ese sentido, pero yo no creo en eso. Y no creo en eso porque los hechos me demuestran que no es así. Estados Unidos no va a cambiar sus, toda su historia de agresiones a América Latina y su intento de ejercer una hegemonía mundial, simple y llanamente porque supuestamente ellos vayan ahora a ser pragmáticos y negociadores y tal vez hay Donald Trump ha dicho que va a buscar la forma de hacer, de acabar con las guerras, pero yo acabo de ver en este momento una noticia donde Donald Trump le está diciendo a la gente de Hamas que libere los rehenes antes de que él tome posesión y definitivamente porque si no se va a desatar el caos en el Medio Oriente. O sea, no es que van a atacar a Gaza, sino que es el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque de fondo lo que está es un ataque a Irán, a la República Islámica de Irán, porque los Estados Unidos necesitan volver a tener el control de todo lo que sucede en el Medio Oriente. Y han logrado ciertas cosas. La caída de Bashar al-Assad en Siria, que todavía está en proceso de estudiarse eso. El genocidio que se ha hecho con la gente de Gaza, el destrozo que se ha hecho con la gente del Líbano, cómo ellos en décadas pasadas destruyeron un país como Irak y sin hablar del resto de las cosas. Y en días pasados, pues esto hablaba, este, había un analista, Jeffrey Sachs, de los Estados Unidos, que él decía algo que para mí tiene mucho sentido, que en el año 2007, el que fue jefe de la OTAN, el general Wesley Clark, jefe de la OTAN, hablaba de que en ese entonces le habían dicho, después del 11 de abril, que 11 de iba a haber septiembre, ¿no? siete, sí, 11 de perdón, septiembre. 11 de septiembre del 2001. Gracias por la corrección. En ese momento iban a haber 7 países invadidos en 5 años. No se hizo en 5 años, pero 6 de los 7 han sido agredidos. Y el único que falta de forma frontal es Irán. Y Donald Trump viene amenazando a Irán desde que estaba en la campaña electoral, inclusive tildando a Biden como un hombre muy débil, pues, Muy blandito definitivamente. supuestamente para sus intereses o su visión agresiva por parte de Donald Trump. Profesor, como ya lo decía al comienzo, nos está ofreciendo una visión holística de todo el panorama global y empezamos concentrándolo, preguntando sobre el caso de Venezuela, pero el caso de Venezuela no es único, no se excluye de los conflictos globales y me pareció interesante la aportación o la descripción de este proceso como una continuidad histórica y es importante también tenerlo en cuenta para la audiencia, para quienes vean este material, para que se den cuenta o puedan contemplar los últimos acontecimientos justamente como la dimensión de una guerra a través del uso intensivo de las redes sociales, ya lo mencionaba, pero también como el capítulo que se incluye dentro de un contexto de agresión continuada y de una guerra híbrida. Antes de avanzar en otros temas y para aquellas personas que no tengan claro todavía el término, que es una guerra híbrida y cómo puede haber una guerra si no hay un conflicto explícito de dos bandos armados. Entonces, para aquellas personas que tengan en su mente la configuración de una guerra clásica con una guerra no convencional, pero no entienden que estamos justamente en ese contexto. Los Estados Unidos en 2005 lanza el concepto de guerra híbrida como continuador, como continuación o como su versión para definir algo que habían definido dos coroneles chinos, Kiao y Wang,
justamente de la guerra irrestricta para caracterizar todas las deudas, todas las guerras que había hecho Occidente. ¿Qué es una guerra híbrida? Es una mezcla de instrumentos, de elementos convencionales y no convencionales para hacer una guerra. Quiere decir que por un lado estás utilizando elementos no convencionales como los métodos de los medios de comunicación, como la diplomacia, como la tecnología, como la economía, por favor, eso es muy importante, la parte económica, y la subvención de revoluciones de colores, de diferentes, ¿qué te digo yo?, grupos para crear malestar, para alzarse contra un determinado orden, pero por otra parte está utilizando fuerzas convencionales, fuerzas no convencionales y fuerzas paramilitares. En Venezuela se ha dado todo esos escenarios. Se dio, vamos a empezar por la fuerza, la parte no convencional, que es lo del Grupo de Lima, está dentro de todo lo que fue la, La la agresión guerra diplomática. diplomática, sí, la Exacto. parte diplomática. Segundo, que la guerra económica, nosotros tuvimos aquí una inflación bestial, causada justamente por toda la agresión económica que desarrolló los Estados Unidos y sus adláteres en este lado del mundo. Tenemos el caso de la agresión mediática, la cual ha pasado de ser una agresión nacional y eventualmente regional a una agresión global, que eso definitivamente lo estamos viendo ahí. Una agresión desde el punto de vista cibernético, porque aquí se ha amenazado, y yo soy testigo de excepción de eso, cuando aquí se amenazó hace varios años de cortarle hasta las tecnologías Adobe con las que funcionaban los bancos aquí en Venezuela. Y es público y notorio el financiamiento de todas las guarimbas, y para ustedes contar que se ha hecho con dinero aportado por la CIA y por diferentes elementos internacionales con el cuento de defender la democracia en Venezuela. Esos son los elementos no convencionales. Ahora, los elementos convencionales, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tuvimos un ataque, el ataque del puente de las tienditas, paramilitar, que justamente tenía el objetivo de meter paramilitares y revoltosos aquí en el país. Eso fue una operación paramilitar. Como paramilitar también fue el desembarco el día en 2000, justamente los 2020, en mayo de 2020. marzo 2000, por ahí, definitivamente los de paramilitares que venían desde Colombia. Entonces, con la idea de matar al presidente Nicolás Maduro y crear un zaperoco acá. Incluso, Esos profesor, son disculpa que lo fuerzas interrumpa, paramilitares. también aquella incursión, hubo un operativo importante de la Fuerza Armada Nacional en Apure, cuando se intentó por Ajá. Apure, una incursión paramilitar de estos grupos armados, creo que tenía una nomenclatura que había diseñado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para estos grupos colombianos paramilitarizados, pero más o menos por ahí iba el término, y que hubo varias semanas de enfrentamiento y tuvimos un foco de guerra convencional ahí. Sí, cómo no. Entonces, esa intención, que hubo varios, inclusive hubo varios oficiales venezolanos retenidos por las fuerzas paramilitares, definitivamente sucedió aquí en Venezuela. Usted tiene toda la razón. Yo estoy tratando de ser como lo más resumido posible para No, por aprovechar supuesto. mejor el tiempo. Eso desde el punto de vista paramilitar. Desde el punto de vista de fuerzas especiales, ¿quiénes fueron los que realmente han producido aquí los apagones en el país? ¿O es que creemos de verdad que aquí un conjunto de locos pararon el Guri? No, eso se hizo mediante operaciones de gente muy profesional y de gente en el territorio nacional con apoyos del extranjero. Definitivamente los apagones en Venezuela son parte de esas operaciones de fuerzas especiales que se desarrollaron aquí en el país. Y en el caso de los elementos convencionales, evidentemente, o sea, de las fuerzas regulares, tenemos que ver la cantidad de veces que en tiempos de Donald Trump, en la administración Trump-Pence, definitivamente nos pasaron barcos por frente a nuestra zona, Económica frente a exclusiva. nuestra costa, pues, por decirlo así, nuestra zona económica exclusiva y por supuesto el mar territorial,
definitivamente. ¿Por qué? Porque el objetivo era amedrentar a Venezuela y vaya que lo intentaron de todas formas posibles. Los Si varios aviones nosotros espías sumamos también en el todo espacio eso, aéreo. fíjate que a mí me tocó dar el año antepasado un seminario que lo di en el Centro Nacional de Estudios Históricos, por ahí por septiembre, octubre del año 2023. Y yo lo llamé en ese entonces 10 años de guerra híbrida en Venezuela. Y en ese entonces yo, por cierto, preparé unas 400 láminas para poder entender todo aquello. Sin embargo, por razones de tiempo no hicimos el año pasado algo similar, pero en este año más bien son 25 años de agresión. Ese año serían 25 años de agresión continuada, porque hay que ver estas tres etapas de las cuales hablamos al inicio de la entrevista. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Después del 28 de julio. El 28 de julio para los Estados Unidos, para las fuerzas, sus adláteres en el mundo y para sus lacayos aquí en Venezuela, dígase María Corina Machado, dígase este señor Urrutia, que lo han vendido como el santico de la partida y vaya que le han sacado este jugo a ese santico. Entonces, definitivamente se da un fenómeno que ellos sabían. El Pentágono mismo, la CIA misma, lo dijo a inicios del año pasado, que ellos estaban seguros, mejor dicho, de que quien iba a ganar era Maduro, lo cual quería decir que ellos tenían que hacer lo posible por evitar eso, que fue lo que hicieron a partir del 28 de julio con los comanditos, con los ataques que hicieron a diferentes instituciones del Estado, el asesinato de personas, inclusive de militantes del chavismo. Entonces, todo eso que ellos hicieron justamente entra dentro de una etapa que es la que estamos viviendo, de desconocer el triunfo legítimo del presidente Nicolás Maduro. Entonces, evidentemente, ellos fracasaron esos días, fracasaron el 29, 30, 31, porque el Estado fue suficientemente fuerte para contener aquello. Se entregó Urrutia a una embajada, cambió de embajada y de aquí lo dejaron irse del país. Yo, cada quien sabrá por qué toma las decisiones. Yo honestamente no lo hubiera dejado salir. Tengo que decirlo así. Ahora está pasando justamente la consecuencia de aquello. Allá anda el hombre con dos mujeres a los lados, porque el hombre no puede ni siquiera caminar, simplemente buscando que en la comunidad latinoamericana, personas sumamente descalificadas, por cierto, creen una circunstancia para que él viaje en avión aquí al país y supuestamente con, entre comillas, fuerzas vivas, tome posesión el día 10 de este mes. Pero definitivamente esta es una segunda parte dentro de ese segundo guión. Aquí hemos visto lo que es el guión del Guaidó 2.0 y vemos que definitivamente el gobierno de Biden evidentemente ha perdido no es que se la ha quitado, es que ha perdido la careta en estas circunstancias. Siempre hizo una especie de diplomacia hipócrita, como siempre la diplomacia de los Estados Unidos, para hacerle ver a Venezuela que si hacían los acuerdos de Barbados, las cosas iban a funcionar mejor. ¿Y qué fue lo que pasó? Simplemente fue hipocresía. Diplomacia del Hipocresía engaño para pura y ganar cruda. tiempo, ¿no? Sí, para ganar tiempo, para que justamente esta gente formara el bochinche que intentaron formar aquí en Venezuela. Entonces, en esta segunda etapa de esta guerra híbrida, en esta segunda etapa, definitivamente vemos que hay ahora una amenaza directa. ¿Y por qué yo digo que es una segunda etapa? Porque de verdad es una segunda etapa. O sea, ya la primera etapa fue la que terminó con todo lo que hizo Guaidó, Leopoldo López, etcétera, etcétera. Esta segunda etapa es la etapa de María Corina con Urrutia y ellos están haciendo lo posible porque esta etapa termine en que Nicolás Maduro no tome posesión el día 10 de enero. Sin embargo, cuando uno ve que el país está en calma, cuando uno ve como tú mismo lo decías con tu fondo de pantalla ahorita, que Venezuela está tranquila,
que sí, que hay fuerzas de seguridad en la calle, pero aquí no están matando a nadie. Ayer veía yo un pasquín, porque eso hay que decirlo así, un pasquín que han distribuido por las redes sociales, en el cual había un conjunto de gente en la Plaza Altamira. Y ese conjunto de gente en la Plaza Altamira está en una filmación que hicieron probablemente por allá por 2002, pero la ponen como si fuera ahora. Eso no está sucediendo en Venezuela. Pero la mediática internacional, que forma parte de los mismos intereses, porque los medios de comunicación, ¿de quién son? Los medios de comunicación, las redes sociales, los medios de comunicación convencionales, ¿de quién son? Del gran capital, y usualmente del capital occidental, liderado por los Estados Unidos de América. Entonces, ellos quieren pintar una situación muy diferente. Recordemos nosotros allá por el 1962, 63, cuando fue el caso de Guantánamo, que ellos querían tomar una cabecera de playa para desde allí los infiltrados, o sea, los Bahía de mercenarios, Cochinos, ¿no? Bahía de Cochinos. sin Bahía Gua- Cochino. Porque Guantánamo es Entonces, la base donde están los Estados Unidos, en Cuba. perfectamente, entonces querían justamente crear una concesión para desde allí, desde un supuesto pueblo, llamar a las fuerzas convencionales de los Estados Unidos para que simplemente invadiera la isla, cosa que no pudieron hacer. En el caso de Venezuela se les plantea peor porque es una operación psicológica. Ellos no tienen, no parecieran tener fuerzas vivas en el territorio, por eso han tenido que movilizar diferentes personalidades, diferentes personas, mercenarios, hay que decirlo así, desde otros países, y esos mercenarios desde otros países, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, hablaba de 125 personas de 25 países diferentes que han capturado aquí en Venezuela. Y el presidente ayer hablaba de 7 personas más y contando. Entonces, definitivamente estamos hablando de una agresión que es una agresión es una agresión paramilitar, pero también desarrollada por fuerzas especiales. Por esta cuestión no la organizaron unos paramilitares. ¿Quién está financiando esos paramilitares? ¿Quién está metiéndole plata a aquello? ¿En qué momento? Por supuesto, en este momento, y detrás de ellos están los Estados Unidos y sus aliados del continente, incluyendo el narcotráfico, que es parte de los aliados de los Estados Unidos, primero porque allá realizan sus grandes ventas, y segundo, porque los Estados Unidos simple y llanamente sostiene el dólar en la América Latina a través del narcotráfico. Yo lo he dicho muchas veces, varias veces en 2018, yo me recuerdo que hicimos un programa con alguien al respecto. Los Estados Unidos le interesa, no solamente para sostener el dólar, sino porque Venezuela es una especie de piedra en el zapato para los intereses de los Estados Unidos, no solamente por el petróleo y los minerales, sino por la doctrina bolivariana y por el pensamiento de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. Definitivamente ellos necesitan sacar de funcionamiento al Estado bolivariano, y para eso hacen todas estas cosas que están haciendo en este momento. Profesor, lo que nos está describiendo de este panorama de conflicto en el que estamos inmersos desde hace 25 años, esta continuidad histórica de, de agresión en contra de Venezuela, me hace pensar un poco en sobre lo que describe este libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, en donde se busca, es decir, un general exitoso sería aquel que gana un conflicto sin tener que pelearlo. Y en este caso, el mecanismo de la utilización de la guerra psicológica a través de la militarización de los medios de comunicación, en donde se nos está buscando crear una condición de pánico, de inmovilización y prácticamente de que el país y las autoridades se rindan sin tener que resistir, porque aparentemente estaríamos enfrentando una amenaza contundente y para la cual sería mejor rendirse.
Dicho esto, estamos en ese contexto de una guerra psicológica potente que busca que nos rindamos sin pelear y al mismo tiempo la mejor demostración de los venezolanos para poder vencer esa operación de guerra psicológica sería justamente que se imponga la paz, que la cotidianidad y la normalidad avasalle y destruya ese relato mediático, esa intención psicológica. Y al mismo tiempo le pregunto cuáles serían sus recomendaciones para los usuarios, para las personas que consumen medios de comunicación, que están viendo este contenido para decir, en efecto, estoy ante las condiciones y características de una agresión psicológica, quieren tomar mi espacio cognitivo, quieren tomar mi mente, esta información no es información, sino desinformación. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hacen? Y si cabe, en este caso, lo que mencionaba sobre su hacernos rendir sin que peleemos. Bueno, lo primero que hay que tomar, poner sobre el tapete es no creer en mentiras. O sea, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos con la guerra cognitiva? Los Estados Unidos y sus aláteres utilizan un concepto llamado la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es una visión manipulada de los hechos que beneficia a un sector. Y esa visión manipulada de los hechos no necesariamente va de manos con la verdad de los hechos. Entonces, definitivamente, por ahí hay un pensador que decía que los hechos son manipulados por las interpretaciones de los mismos. Pero el hecho es de que ellos han insistido en eso y lo primero que hay que hacer es no hacerles caso. Por ahí andan un conjunto de informaciones que si están agrediendo a la gente y otras cosas más, pero es mentira. Uno sale a la calle y ve que sí hay un despliegue de las fuerzas policiales y militares, pero indiscutiblemente no hay agresión a la gente. Más bien, yo estos días me he sentido muy contento porque cerca donde yo estoy, siempre hay en una de las principales avenidas de Caracas, siempre los motorizados y otros que no son motorizados, de todas las cilindradas posibles, porque no es una cuestión de pobres y no tan pobres, No, definitivamente se comen la luz ahí. Y yo siempre he estado pendiente de que, sugiriendo que ahí tiene que haber vigilancia policial y que tiene que haber una campaña de concientización. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que ayer camino por ese sitio, veo unas unidades de cierto cuerpo de seguridad del Estado y veo por primera vez en la vida, tengo que decirlo así, que los motorizados no se están comiendo la luz. Mira, yo me sentí muy contento. también Definitivamente, también es un dispositivo para que otros no se coman la luz también, ¿no? claro, ya lo creo. Entonces, definitivamente. Entonces, esa presencia de los cuerpos de seguridad ciudadana en la calle, más bien ha traído un beneficio inmenso. Y por supuesto, disuade a cualquier mercenario, vamos a decirlo así, que realmente intente agredir a las principales personalidades del Estado. Fíjate que el único punto que yo creo que es fundamental de cara al día 10 de enero, hay que tomar todas las previsiones necesarias para que no intenten repetir, repito, no intenten repetir un escenario como el del 4 de agosto de 2018, el escenario del dron que Mm, explotó. exacto. Definitivamente hay que hacer lo posible porque algo similar a eso, sea con dron, sea con bombas, sea con lo que sea, no se produzca ese día. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente el objetivo fue en ese entonces descabezar el Estado venezolano. O sea, descabezar todas las altas autoridades del país, todas los jefes de los diferentes órganos del Estado, de los poderes del Estado. Y eso es algo que aquí no se puede permitir, porque eso sí podría llevar a una guerra civil y a una guerra inducida desde afuera. Y ahí es donde se entiende la palabra del presidente Nicolás Maduro, que hay que defender la paz. Eso significa defender la paz. O sea, prevenir que sucedan cosas que desestabilicen el Estado venezolano. Eso es el punto focal en toda esta historia.
Y van a ver. como focal también creo, profesor, antes de que continúe su reflexión, de que este despliegue policial de seguridad importante que se ha desplegado en la ciudad de Caracas es el resultado de una serie de amenazas que se han vertido en contra de la estabilidad de la nación en víspera del 10 de enero, el cual seguramente no sería del todo así si no estuviésemos marcados por este preámbulo de tensión, de guerra psicológica, de que ya viene el lobo, y prácticamente, como dice el ministro Diosdado Cabello, sería irresponsable por parte de las autoridades no tomar esas medidas de seguridad en el contexto de las amenazas que se están planteando. Bueno, tú mismo lo has dicho. Definitivamente el Estado no puede alegar, hay alguien que decía alguna oportunidad que alguien no puede alegar en su defensa su propia torpeza. Entonces, definitivamente, ¿qué es lo que ha hecho el ministro de Estado Cabello? Demostrar que no hay torpeza. O sea, demostrar que se está haciendo todo lo necesario para evitar justamente un zarpazo de ese estilo. Y ese zarpazo justamente va en función del bien de la República, porque el que cree aquí definitivamente que si eliminan a las altas autoridades del Estado o eliminan, Dios lo proteja, al presidente de la República o cualquier otro alto funcionario. Estos días se habló de que la gente que entró, una de las gente que entró, creo que los que vinieron de Argentina, por lo que dijeron, intentaban eliminar a la vicepresidenta del país. O sea, definitivamente el poder evitar ese tipo de situación redunda en la paz, en la seguridad y en la vida de cada uno de los venezolanos, no importa su color político, porque definitivamente las balas no preguntan si es chavista o si no es chavista o si es independiente. Las acciones que vimos nosotros el 29 y el 30 de julio no discriminaron en torno a que si había o no había, si la persona tenía o no tenía determinada simpatía. Eso fue crear un desorden, crear un caos. Y en ese caos justamente es el que necesitan los Estados Unidos para justificar con sus aláteres de la OEA una agresión a Venezuela. Por eso es que ellos hablan de la Carta Interamericana. ¿Por qué? Porque simplemente tendrían en la OEA, a pesar de que Venezuela no es parte de ese organismo, definitivamente el apoyo de sus adláteres justamente para una invasión a Venezuela, que es lo que ellos han estado buscando, no desde ahora, desde el año 2002. En el año 2002, muy poca gente sabe que aquí llegaron dos Galaxy, allá al aeropuerto de Maiquetía, con helicópteros adentro. Y definitivamente, y que hubo, inclusive hay un general al que se le acercó gente de la embajada estadounidense, los agregados militares de la embajada estadounidense, porque lo confundieron con otro. Y definitivamente, y les dijeron que tenían un submarino fondeado allá abajo en La Guaira, justamente esperando que se diera el golpe de Estado. Y los Galaxy estuvieron aquí. Y si aquí se presentaba un zaperoco como el que ellos querían, como de hecho ocurrió, pero afortunadamente se revirtió en 47 horas, definitivamente eso era el objetivo para poder hacer una invasión a Venezuela. Pero ya en ese momento, el 12 de abril, había Galaxies allá abajo en el Maiquetía, en el aeropuerto de aeropuerto. Maiquetía. Y el testimonio de ese general definitivamente es un contundente a la hora de decir que inclusive el posicionamiento de submarinos estadounidenses frente a nuestras costas era un hecho. Entonces, aquí nadie puede decir que su familia va a estar protegida. Definitivamente, si esa gente logra tener éxito en el supuesto negado, y Dios nos cuide de eso, hay que decirlo así, definitivamente sería la muerte de muchos venezolanos, inclusive de aquellas personas que han apoyado a estos sinvergüenzas de la oposición. Bueno, hay que verse en el caso de Siria, ¿no? Supuestamente en defensa de la libertad, de derribar supuestamente un tirano. Vea lo que se ha convertido la nueva Siria, a pesar de ese silenciamiento que están haciendo los medios convencionales. Hay otros medios que están reseñando lo que justamente está haciendo esta nueva administración. Un tema que deberíamos revisar más adelante, profesor. Nos estamos acercando a la hora
y no quería terminar, o no quiero terminar esta conversación para hablar sobre otro punto importante que se ha marcado también como un hito definitivo en el panorama global, que es otra toma de posesión, la de Donald Trump en los Estados Unidos el 20 de enero. Desde su perspectiva, ¿cuál es el escenario global? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la intención de la administración de lo que el profesor Jalí Ferrame llama el colectivo Biden, no tanto Biden, sino el colectivo Biden, todo lo que lo rodea, de dejarle a Donald Trump? ¿Qué país, qué mundo le quieren dejar a Donald Trump, tomando en cuenta que están agudizando, apretando el acelerador, como si les quedara todavía gobierno por delante con respecto a la guerra en Ucrania? Siguen aprobando más recursos militares para el genocidio de Israel en contra de los palestinos de Gaza. Siguen creando condiciones de tensión para arrinconar y empujar a Rusia hacia un conflicto de mayor envergadura, a Irán, a China. ¿Qué escenario le están dejando a Donald Trump en vísperas de este 20 de enero? El escenario que están dejando es muy simple. Continúa la agenda del Estado profundo de los Estados Unidos. O sea, yo no puedo pecar de inocente cuando vimos, cuando nosotros tenemos 25 años de agresión continuada para el 26, 26 años de agresión continuada por parte de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente, ellos fabrican escenarios y no importa quién esté en la Casa Blanca, los ejecuta, con más o con menos intensidad. Pero ese estado profundo es el que marca la pauta de lo que hace o deja de hacer los Estados Unidos. Cuando nosotros podemos ver las administraciones anteriores, y para no ir tan atrás, podemos ver lo que fue la administración Trump-Pence. Bueno, fue fatal, no solamente para el mundo, sino para Venezuela. Y si vamos ahora a ver la saliente administración Biden-Harris, definitivamente hay analistas en Estados Unidos que dicen que es la peor administración de todos los tiempos en los Estados Unidos. Y ahora vamos a entrar en la administración Trump-Vance. Y esa administración Trump-Vance, uno empieza a ver cosas como la que hemos visto en estos días, de que de que Trump ha lanzado la idea de decirle a Canadá que debería ser el estado 51 de los Estados Unidos, de que tiene que sumarse, y a eso también se lo ha dicho a México, que se convierta en un estado de los Estados Unidos, pero no solamente eso, le ha dicho a Panamá prácticamente que ellos que les devuelva el canal, pues en pocas palabras, que ellos quieren recuperar el canal. Pero es que también le ha dicho a Dinamarca, pasando el charco, ha llegado hasta Groenlandia, y hasta Groenlandia le ha dicho a Dinamarca que ellos prácticamente quieren, a Dinamarca, que ellos quieren Groenlandia para ellos. Entonces, indiscutiblemente, la posición de expansión de imperialista que ya esgrime Donald Trump no es la posición de la cual podríamos decir en días pasados, supuestamente, que va a venir como más pragmático, no sé cuántas cosas. No, es lo mismo, es más de lo mismo, es encubrir lo que realmente han querido hacer, porque ahí sigue habiendo el concepto del doble rasero. Y otra cosa, ahí está presente sobre el tapete lo que Donald Trump ha esgrimido hasta el cansancio, su eslogan de Make America Great Again. ¿Qué significa eso? Hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Hoy acabo de ver en los medios Y de la quiere hacer comunicación. grande, ¿no? La quiere hacer grande con Canadá, con Groenlandia, agarrándose Exacto. parte de México, el Golfo de México, ahora que quiere rebautizar o quisiera rebautizar como Golfo de América. Ajá. Tú lo has dicho, es magnífico que citaste eso, porque justamente ese es el punto. Entonces la pregunta es, cuál es la nueva, la nueva cara de los Estados Unidos? Es más de lo mismo. Y si vamos a Venezuela, ¿tú crees que Trump no piensa y el Estado profundo no piensa que Venezuela de verdad es una amenaza inusual y extraordinaria para la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos? Claro que lo piensa, y eso está en agenda. Y está en agenda, ¿por qué?
por una razón que pocas personas saben y que yo me he dedicado a estudiar en los últimos meses. Estados Unidos va a llegar a su segundo, por diferentes fuentes, tengo como 7 documentos que hablan de eso, por, a su segundo cenit petrolero, esta vez de petróleo no convencional. Cuando se Y refiere si a eso es segundo así, cenit petrolero, ¿cómo lo porque el entendemos? cenit petrolero es el punto de más alto nivel de producción, Okay. que puede tener un yacimiento, puede tener un campo, puede tener un estado, o puede tener el mundo. Definitivamente el cenit es el punto de mayor producción, pero a partir de ahí declina la producción. Por ejemplo, nosotros podemos ver en el Mar del Norte que los yacimientos del Mar del Norte llegaron a su cenit petrolero hace bastante tiempo y ahorita prácticamente lo que están, diríamos en criollo, raspando la olla. Entonces, definitivamente eso está sucediendo en Estados Unidos esta vez, pero con petróleo no convencional. Quiere decir con todo lo que es esquistos y lutitas y que tienen que se explotan mediante la técnica del fracking, que es muy conocida, que produce grandes golpes ambientales, grandes impactos ambientales. Pero entonces, definitivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en este tiempo de Donald Trump, ellos van a tener un cierto superávit de petróleo, pero a partir de 2026, 2027, empiezan a caer y se estima que la producción de petróleo en los Estados Unidos hacia 2030 va a declinar al menos en un 30%. Y ¿Qué te profesor, dice disculpe eso? que le interrumpa, hay una decisión reciente también del gobierno de Biden que parecería querer dejar limitaciones a Trump en donde ha limitado o prohibido la explotación petrolera en algunas áreas de reserva natural de los Estados Unidos, esto bajo la compasiva argumentación de cuidar el clima y el ambiente, pero hay otros que creen que se trata de dejarle una cuña y de limitar las capacidades de Donald Trump, al mismo tiempo serían limitar las capacidades de Estados Unidos. No solamente es eso, no es debilitar la capacidad de los Estados Unidos, es simplemente no dejarle a quien está gobernando otra opción que no sea buscar petróleo fuera de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos tienen una característica, que todo estado con el que ellos, entre comillas, comercian, simplemente tiene que estar bajo su égida, o sea, bajo su hegemonía. Definitivamente eso es lo que ellos están haciendo y eso no lo hacen ellos, eso lo hace el contexto que podríamos llamar el Estado profundo. Y ese Estado profundo está formado por X cantidad de influyentes que son justamente los que gobiernan realmente la política exterior de los Estados Unidos. Entonces, evidentemente lo que estamos viendo es que es una forma de decirle a Donald Trump, no tienes otro remedio que ir a buscarlo fuera. Y cuáles, y como lo dijo el mismo Donald Trump en 2020, Venezuela no está tan lejos, nosotros hemos ido mucho más allá. Venezuela está tan lejos. ¿Y tú crees que en este marco expansivo que empieza a mostrar Donald Trump en estos días, no está el hecho de que la línea no va a ser hasta Panamá? Porque si él pretende atacar a China y sabe que China en América Latina es el primer inversionista que la región en general tiene, definitivamente América Latina por consecuencia es parte de el área que ellos quieren atacar para restar en la expansión económica de China en el continente suramericano. Definitivamente ahí es donde tenemos el punto. El problema con Donald Trump y el problema con el Estado profundo es que el Estado profundo utiliza, y yo vuelvo a repetirlo, utiliza las diferentes administraciones para desarrollar los objetivos estratégicos de una élite que es la que maneja los Estados Unidos. Entonces, definitivamente eso es lo que estaba sobre el tapete. Eso que tocaba decir está magnífico, porque contribuye a lo que yo vengo argumentando. Definitivamente que sí. Y no porque lo diga yo, simplemente porque ahí están los hechos y ahí está la historia. La historia habla por sí sola. Definitivamente, y como decía, y valga decirlo así, Carlos Marx decía que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases.
Estamos hablando de una clase global con intereses específicos, hegemónicos, que es la que intenta justamente manejar al mundo y que se ha venido mostrando en algunos momentos, por eso que llamamos el grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral y todo ese conjunto de organismos del cual se sabe el nombre, se presume lo que hacen, pero no se sabe realmente todas las implicaciones de ese gobierno global que es el que está detrás de ellos. ¿No? Y este tema, por Entonces, eso, este tema del mapa que pone Donald Trump en su red social, Truth Social, dibujando ya un Estados Unidos con Canadá incorporada. Habían otros antes que incorporaban el norte de México, algunos estados del norte de México y Yucatán y el canal de Panamá. Revela también al mismo tiempo como un doble rasero en el occidente. A Rusia se le acusa de expansionista imperialista porque desarrolla una operación especial en Ucrania en donde ha estado tomando territorios de poblaciones que decidieron en un referéndum reunificarse con la Federación Rusa y que al mismo tiempo eran el centro de un genocidio también por parte de Ucrania en contra de los rusos parlantes, pero en este caso Donald Trump que está planteando la expansión superlativa del territorio, esto con medios de presión diplomática, coercitiva, comunicacional y cultural, porque en esa visión excepcionalista que tienen prácticamente se les debe validar todo. Prácticamente hay muy poco cuestionamiento en los medios de comunicación, entre los analistas, los comentaristas, prácticamente se le quiere despachar como una excentricidad de un loco, pero sin tomar en cuenta que en el signo de la cultura estadounidense está justamente la expansión, que el territorio que tienen ahora no es gratuito, sino producto de un despojo de territorio y la mitad de ese territorio prácticamente que fue de México y otros que compraron, como el caso de Alaska. ¿Quién descarta que en esta delirio de Donald Trump pueda, a punta de rialazo, comprar otros territorios y a punta de rialazo, tal vez no tomar por ahora más territorio, pero comprar gobernantes en otros países que prácticamente le hagan barato la ocupación de esos estados? hay que tomar en cuenta, querido Carlos, que la mejor definición práctica, si se quiere, este, concreta de qué es el imperialismo en los Estados Unidos, la hizo Barack Hussein Obama, cuando dijo que en una entrevista que hizo a un medio que no era el Washington Post ni nada por el estilo, dijo que no, lo que pasa es que la gente interpreta que el imperialismo es que nosotros siempre le torcemos los brazos a ciertos gobiernos, ciertos intereses para que hagan lo que nosotros queremos. Entonces, eso es lo que la gente llama imperialismo. Bueno, ¿y qué es imperialismo? Definitivamente es la imposición de los intereses de un país, dígase, de sus clases dominantes, por encima de otros que no tienen tanta fortaleza. Indiscutiblemente es así. Entonces, cuando nosotros vemos eso y vemos lo que está, las supuestas balandronadas de Donald Trump, de mostrar el mapa de Norteamérica con la bandera de los Estados Unidos completa. Mm, Entonces, mm. ahí está metiendo también a México y está metiendo los países centroamericanos, países en los que tiene bases militares hasta decir basta, Comalapa, y para tú de contar. Y el canal de Panamá que tiene un emplazamiento militar de los Estados Unidos. Indiscutiblemente estás hablando de un Estados Unidos ampliado en el que no son ya a través de organismos internacionales y del Ministerio de Colonias, el OEA, que de paso fracasó, porque yo soy de los que pienso de que el fracaso de la OEA, el fracaso de la OEA, es uno de los elementos que ha llevado a los Estados Unidos ya a no hablar del panamericanismo. Te has dado cuenta que no se usa la palabra panamericanismo, sino que ellos han retrocedido en el tiempo a algo que dijo Thomas Jefferson en 1776, que él consideraba que, bueno, que los países de América en aquel entonces estaban en las mejores manos, porque definitivamente a lo mejor no iban ellos, los estadounidenses, a tener el tiempo suficiente para poder tomar el control de toda aquella región. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho los Estados Unidos?
volver sobre lo que algunos de sus, entre comillas, padres fundadores volvieron a decir. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que está detrás del Make America Great Again? Y hay que decirlo así, simplemente es una postura de expansión en el cual para los Estados Unidos todos sabemos que es muy importante tomar el control completo de la América Latina, expandirse hacia Canadá, expandirse hacia Groenlandia, y uno se pregunta, ¿pero por qué Groenlandia y por qué Canadá? Por una sola razón. El Polo Norte tiene grandes Proyección hacia el recursos polo. petroleros y recursos mineros, y el país que tiene mayor cantidad de fronteras con el Polo Norte es Rusia, es la Federación de Rusia. ¿Cuál es la forma de reñir desde la perspectiva de la dialéctica de las relaciones internacionales para buscar posicionamiento en estas regiones? Bueno, simplemente agarrando a Canadá, que vaya que tiene espacio, y agarrando y subordinando a Canadá a los Estados Unidos, y a Groenlandia, que entre comillas es Dinamarca, ¿para qué? Para que los Estados Unidos la tome como parte de su propio territorio y le dispute a Rusia esas áreas en el Polo Norte. Evidentemente esto es así. Eso no hay, podríamos estar horas analizando detalles de estos elementos, pero indiscutiblemente por ahí van los tiros. Entonces, esto es lo que estamos viendo en este momento. Esto es lo que estamos viendo, esto es lo que hay detrás del Make America Great Again. Y yo no ceso de decirlo. A mí no me convencen con ese cuento de que va a venir del Donald Trump pragmático, que se habló mucho aquí en diciembre, hace las primeras quincenas de diciembre. Yo no creo en eso. Y tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque la historia me está demostrando que las cosas van por donde uno ha visto, y por analizando el trecho histórico, definitivamente se da cuenta de por dónde van los Estados Unidos en este momento. Si un imperialismo al estilo Rambo, más agresivo, vendría a partir de esta administración de Donald Trump, quien actuaría ya de forma poco ya sin limitaciones, tomando en cuenta que no tiene para reelegirse, quiere dejar un legado, quiere hacerlo en un par de años, porque también hay limitaciones propias de su edad, de su vitalidad biológica. Y, y bueno, hay que estar pendientes, prevenidos y también en cuenta de este tipo de interpretaciones como la cual nos está dejando planteado, que esto va más allá de un dibujo, de una excentricidad, de un post para que le haga muchos retweets, sino que también va implícito una idea, una ambición, y a lo mejor que tal vez no pueda realizar él, vengan los que están detrás de él, y ya estaría dejando separado en el imaginario de la gente la posibilidad de un mapa de esas características, y normalizando entre algunos norteamericanos por qué Canadá no debería ser de nosotros, por qué Groenlandia, que está más cerca de América que de Europa, no es de nosotros. Y que al mismo tiempo veamos que esto no se trata solo de un capricho de apropiarse de territorio, sino de competir con otra potencia, en este caso como es Rusia, para disputarle parte del territorio del Polo Norte, como bien lo menciona. Y también otros analistas dicen que también sería la capacidad para emplazar capacidades militares norteamericanas que puedan llegar mucho más rápido en contra de Rusia a través del Polo Norte, donde las distancias son mucho más cortas, y por ende se estaría configurando otra tenaza, otra pinza de la tenaza para amenazar a Rusia. Así que por eso que no es gratuito el conflicto de la OTAN en contra de Rusia a través de Ucrania. Una reflexión ya para cerrar, profesor. Y para compensar ese detalle, hay que entender que los Estados Unidos, a pesar de toda su capacidad militar, sus 800 bases militares en todos los países del mundo, o en casi todos los países del mundo, ellos tienen una debilidad, y la debilidad es que por primera vez tecnológicamente en los últimos 50, 60 años, Rusia les ha dado pies adelante, y China indiscutiblemente está desarrollando equipos que realmente van a coartar las intenciones de los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Taiwán. China, hoy por hoy, es la principal potencia económica del mundo desde la perspectiva del PIB en su valor esencial. Entonces, y evidentemente esa situación
lleva a que los Estados Unidos, por la vía de la guerra y por la vía de la ocupación y por la vía de la intimidación, tanto de sus socios como de otros estados más débiles, definitivamente se sumen de alguna forma por acción o por omisión a esos intereses que son, que están coartados hoy en día por si se quiere, debilidad no es la palabra, es algo así como que no tienen todas las armas en su mano para decirlo omnímodamente, o sea, para que no La están como hegemonía, en la no queda la época hegemonía. sí, para poder ejercer la hegemonía plena. Entonces, evidentemente, ellos tienen que acercar sus misiles al Polo Norte para tener a tiro a Rusia. Definitivamente, como lo han hecho a través de las 6 expansiones que OTAN ha tenido en todo lo que fue en los últimos 30 y pico de años. Definitivamente, ¿por qué? Porque el objetivo de ellos es tener más cerca a Rusia. Rusia, en contraposición, simplemente tiene armamento que es capaz, como lo acaba de mostrar en Ucrania, con los casos de los Oresnik, y siendo la primera potencia nuclear del mundo, que no debemos olvidarnos en eso, los elementos para disuadir a aquellos sin tener que salir de su territorio. Pero los Estados Unidos no, definitivamente no. Entonces, eso es parte de la geopolítica que está planteada y por eso yo insisto. No es que Donald Trump se le ocurrió aquello, no, es que eso es parte de los intereses del Estado profundo que utiliza cada administración de Estados Unidos en función de sus intereses y de la composición de esos intereses de cara adentro, o sea, a sus adentros. ¿Para qué? Para lograr alcanzar los objetivos país que ellos tienen. Definitivamente eso es así. Ahora en el 2025 lo veremos más que claro. En 2026 y 2027 veremos las cosas de comentar sobre el marco petrolero y hacia 2030 veremos la caída de la producción en un porcentaje importante de los Estados Unidos en materia de petróleo, lo que los llevará a ellos, el país que más consume petróleo y el país que más depende del petróleo, incluyendo en sus fuerzas armadas, indiscutiblemente a buscar a aquellos territorios que le garanticen el suministro de petróleo, pero eso sí, bajo la égida de sus clases dominantes, o sea, bajo la égida de su hegemonía, de la hegemonía global que ellos pretenden desarrollar en estos tiempos. Bien, profesor, con esta reflexión que nos deja y este análisis, esta perspectiva de aquí al 2030 con respecto a las capacidades de producción energética y de abastecimiento energético de los Estados Unidos, cerramos esta conversación que ya se nos ha extendido por una hora. Vamos a advertir prácticamente el tiempo porque ha sido una dinámica de conversación bastante fluida, muy amena e interesante. Yo creo que así también lo van a percibir las personas que puedan acceder a este contenido al cual invitamos que deje sus comentarios, le dé like, lo comparta con sus amigos y contactos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos al algoritmo que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesan. Profesor Vladimir Adrianza, investigador, docente, también escritor, columnista, invitado habitual de muchos medios de comunicación internacionales para revisar estos y otros temas que hemos abordado en esta jornada. Se nos quedan muchos por fuera, pero los dos que hemos hecho, el caso del 10 de enero en Venezuela, el 20 de enero en los Estados Unidos, la perspectiva, la visión, el delirio expansionista, imperialista de Donald Trump y cómo eso se perfila, hace sombra sobre otros escenarios internacionales, caso Rusia, también que deberíamos estar alerta desde Venezuela. Queremos agradecer justamente la visión que ha compartido con nosotros, profesor. Gracias a ti, Carlos, gracias a Venezuela News y siempre este, totalmente a disposición, salvo los días que me toca dar clases, porque para mí dar clases es sagrado. Entonces, salvo esos días, este, con mucho gusto, siempre a tu disposición y consciente de que colaborar con personas de tu generación es algo así como sembrar en buena tierra las cosas que hay que sembrar para los próximos tiempos. Yo te felicito, realmente tu crecimiento es significativo como periodista, el manejo de argumentos, de escenas, la dialéctica
la relación dialógica que planteas con tus entrevistados. Yo realmente te felicito y con muchísimo gusto te apoyaré en lo que tengas a bien plantear. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, en tiempos de guerra cognitiva, este tipo de iniciativas de enseñar, en este caso dar clases y de también compartir estos espacios es esencial para poder dar la batalla comunicacional. Y desde Venezuela News y en Contexto Com nos hemos planteado ese objetivo. Dicho esto, la invitación es para una próxima oportunidad. Desde Caracas, Venezuela, se despide este servidor Carlos Arellán Solórzano y nos vemos en otra oportunidad.